At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Muy buenas, pájaros. Bienvenidos al podcast de Eagles Spain. Bienvenidos a Píldoras Verdes. Hoy volvemos con las píldoras de Cap. Hoy nos toca Fletcher Cox y Jason Kelce. I've just heard one of the best chants this past day, and it's one of my favorite, and it's new, and I hope y'all learn it, because I'm about to drop it right now. You know what I gotta say to all those people that doubted us, all those people that counted us out, and everybody who said that we couldn't get it done. No one likes us, no one likes us, no one likes us, we don't care. Work for Philly, work for Philly. No one likes us, we don't care. No one likes us, no one likes us, no one likes us, we don't care. Work for Philly, work for Philly. No one likes us, we don't care. ¿Cómo te queremos, Jason Kelce? ¿Cómo te queremos? Eres la sintonía de nuestro programa de Píldoras Verdes. Pues efectivamente, como ya sabemos, como ya sabéis, el día 4 de marzo nos anunciaba Jason Kelce que se retiraba después de toda esa carrera que llevaba jugando con nosotros, ¿no? Con los Philadelphia Eagles. Y sin estar todavía recuperados de ese mazazo emocional, el día 10 de marzo, 6 días después, anunciaba también su retirada Fletcher Cox, que también llevaba 12 años jugando con nosotros y también nos deja un vacío muy grande. No solo porque sean dos tipos físicamente grandes, sino también por el vacío que dejan en cuanto a liderazgo, en cuanto a personalidad en el equipo. ¿Qué pasa? Pues que igual que dejan un vacío, igual van a ir vaciando poco a poco las arcas, porque esta gente tenía contrato, ¿no? Y claro, os preguntaréis, nos preguntamos todos, ¿qué pasa con ese contrato? Esta gente que tenía contrato, que se ha retirado, ¿se le paga? ¿No se le paga? ¿Qué está haciendo Howie? ¿Cuál es la magia? Nos dejan un pufo muy gordo pues para hablar de esto, para hablar de este contrato de Jason Kelce, para hablar de este contrato de Fletcher Cox, de las retiradas y un poquito de todas las cifras de esta situación. Tengo como siempre al hombre que te hace magia con el número, que te hace magia matemática y que no es Howie Roseman, sino Miki. Buenas noches, Miki, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, David. Pues la verdad es que estoy muy bien, muy a gusto, muy tranquilo, con ganas de hablar de estos dos contratos que han llegado a su fin y bueno, con muchísimas ganas de seguir avanzando en este proyecto que parece que está triunfando, por lo menos que está teniendo buen éxito, y con ganas pues de que la gente y también nosotros podamos aprender un poquito más acerca de qué pasa cuando efectivamente un jugador se retira, porque claro, David, tú podrás decir, bueno, pero ¿tenían contrato? ¿No tenían contrato? Porque si tú te vas a los números propios, tú lo que ves es, el año pasado, Kelce y Cox, los dos firmaron una extensión de un año. Y el año anterior, ambos, en 2022, también firmaron una extensión de un año. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Eran jugadores en contrato o no eran jugadores en contrato? A ver, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? A mi extensión me suena que ya tenían y alargan. Pero claro, la magia de esos años nulos que nos vas a contar ahora, ahí juega un papel importante. Claro, porque ¿qué es lo que nosotros siempre estamos haciendo? Como ya habéis visto en capítulos anteriores de Píldoras de Cap, Howie siempre utiliza estos años nulos, estos años void, como los podéis ver en las páginas, como siempre digo, Spotrac y Over the Cap, que son las que se utilizan para ver estos contratos, que son páginas, recuerdo, no oficiales, ¿eh? Las dos páginas son páginas bastante fidelindas en el sentido de que aciertan bastante, pero no son oficiales, ¿eh? Los oficiales están un poco velados, al final siempre nos guiamos de lo que dicen los agentes y demás, ¿no? Pero bueno, aciertan bastante, de un índice de acierto muy alto. Entonces, ¿qué pasa con esta cifra? Pues pasa que Howie usa los años nulos, los años void, los años vacíos, para, como decíamos, prorratear el signing bonus. Recuerda que un signing bonus, como decíamos, David, es ese dinero que se paga a la firma del contrato, que es garantizado al 100%, en el sentido de que tú ya lo has pagado, eso ya no lo puedes devolver. ¿Vale? Existe una pequeña cláusula, ¿vale? Ahora vamos a hablar de ella un poquito más adelante, en el caso de que se podría devolver ese signing bonus, pero en principio es su dinero 100% garantizado y al equipo le da la opción
de prorratearlo durante, atención, los años del contrato. Es decir, si tú tienes 3 años a tu jugador, lo firmas 3 años, pues le puedes prorratear 3 años. Lo que pasa es que la NFL te permite usar hasta un total de 5 años, que son los años esos nulos o void, ¿no? Los años vacíos de detrás. Entonces, esos años vacíos de por detrás son años en los que tú estás prorrateando este signing bonus, pero es verdad que tu jugador ya no está en tu equipo. En el caso de Cox, por ejemplo, para empezar con uno de los dos, nosotros la historia con Cox es, bueno, ya lo sabemos, lo drafteamos en el año 2012, primera ronda, número 12 general, 12 años después, como tú decías en el podcast de la semana pasada, pues decide retirarse, ¿no? El contrato de Cox era muy sencillo, pues como todos los rookies, firma 4 años, 2012-2016, en 2016 se le firma una extensión de 102 millones, o sea que ya se le veía que iba a ser un jugador muy importante, una extensión ojo, era una extensión que funcionaba a través del famoso quinto año extra, ¿vale? Nosotros lo que hicimos fue firmarle ese quinto año extra, pero con una extensión de otros 5 años más. Por eso le firmamos 6 años, ¿vale? Sin embargo, estamos utilizando esta figura, ¿no? del quinto año que ya explicamos con Devonta, ¿no? Esto nos hace llegar hasta el año 2018, en el cual los Eagles necesitan convertir parte del salario que ya tenía ese año en un signing bonus o en un option bonus. ¿Esto para qué lo hacen? Esto es lo que se llama reestructurar un contrato. Ya lo explicamos, ¿te acuerdas? Con el caso de Easy Brown. ¿Por qué hicieron los Eagles esto? Porque necesitaban liberar ese espacio. Tú coges esos 8,19 millones, lo garantizas al inicio de temporada, lo conviertes en un signing bonus y lo prorrateas en los años que tú quieres, con lo cual te cuenta contra el cap más tarde. Tú lo pagas en el momento, pero te cuenta más tarde. Eso nos hizo liberar casi 6 millones en ese año 2018. Si te acuerdas, David, por qué lo hicimos, ¿qué pasaba en 2018? ¿Te acuerdas, no? ¿Qué pasaba? Pues que éramos ¿qué? Éramos campeones. Éramos el señor de los anillos. Claro, entonces ahí necesitábamos un poquito de espacio con la intención, pues, de poder renovar a un tal Carson. ¿Te acuerdas de esto? Necesitábamos ese dinero, ese espacio para firmar. ¿Qué pasa? Bueno, porque al final esto nos ha llevado a que en el 2020, ¿vale? Fijaros que ya han pasado 8 años desde que teníamos ya a Cox, nos vemos obligados a volver a reestructurar el contrato por un valor de 7 millones. Lo mismo pasa en el 2021, fíjate que ya estamos aquí metiendo cada vez más años void detrás. Esto hace que el montante total de lo que todavía no hemos contabilizado contra el cap en el caso de Cox pues vaya creciendo. Lo que pasa es que gracias a Dios, y digo gracias a Dios, tampoco eran cantidades muy grandes, fueron 7 millones de reestructuración, en 2021 sí fueron 14 millones, bien, y de pronto, bueno, pues llega 2022 y nos vemos obligados a reiniciar la situación. Entonces, ¿qué hicimos? Cortamos a Cox con designación post 1 de junio. No sé si tú te acuerdas de esto, un poco raro, claro, no sé si te acuerdas tú de esto, pero claro, ¿esto para qué se hizo? Se hizo para liberar 2,12 millones en ese momento de despejo salarial y comernos todo el golpe en el año siguiente, en el año 2023. Y esto nos limpió la situación con Cox. Todos los años nulos que tuviésemos hacia atrás, 24, 25, 26, los que fuesen, nos los comimos íntegros en 2023. Pero ¿qué pasa? Que nos dejaba a Cox libre para poder firmar un nuevo contrato. Y eso hicimos. Se renunció a un nuevo contrato con valor de 1 año, 14 millones. Y volvimos a jugar a los años nulos. ¿Vale? En este año fue un año de reconstrucción. Howie dijo, tengo espacio en el cap ahora, o el año que viene, ¿no? Entre ahora y el año que viene, para comerme todos los años nulos que tengo con Cox y reinicio al jugador. Esto es, David, muy inteligente, porque en realidad no era necesario haber cortado a Cox, le firmaba una extensión de 1 año, como tú decías, y listo. Lo que pasa es que eso no hubiese hecho que todos esos años nulos de detrás se contabilizaran en el cap de ese año. Por lo cual esto es, bueno, pues no es una magia tal, es, bueno, ingeniería financiera de Howie Roseman. Es verdad que no mucha gente lo hace, ¿eh? Pero bueno, eso nos liberó el espacio de Cox y esto nos hizo llegar al año 2023 pues con 1 año más de Fletcher Cox. En estos 2 últimos años Fletcher Cox ha cobrado 25 millones. ¿Y qué ha hecho Howie Roseman? Bueno, pues se lo ha repartido en 5 años, que es lo que siempre hace él, ¿no? 23, 24, 25, 26 y 27. Bueno, al final esto hace que a Fletcher Cox le hayamos pagado ya
casi 21 millones y pico, ¿vale? De estos 25 que faltaban, hay 4,2 millones ahí que se han pagado al final de este año, que hace que el salario que el salary cap, ¿no?, que le falta por cobrar sea de, pues este año contaba 5 millones y el año que viene contaba 10 millones, es decir, que faltaban como 15 todavía por contabilizar. ¿Qué es lo que hace Howie siempre? Bueno, Howie lo que hace es que le firma un año extra, que sería este año 2024, con una opción del jugador. Es decir, si el jugador quiere permanecer en el equipo, sencillamente tiene que decir que sí y tiene un año más a mínimo de veterano. ¿Esto para qué se hace? Se hace para que el jugador no vaya a la agencia libre y el jugador pueda decidir retirarse o no retirarse. Esto está pactado con el jugador, evidentemente, porque es como un año extra que tú tienes ahí que no contabiliza para nada, ¿no? Pero a Howie Roseman le permite cortarlo muy tranquilamente a efectos de cap con fecha posterior al 1 de junio. Y así, como decimos, comerse todo el cap que quede disponible, los 15 millones estos que hemos dicho, en 2 años. ¿Cómo quedaría esto repartido? Muy sencillo. Si Fletcher Cox se hubiese retirado sin contrato, directamente, pum, y no hay contrato para este año, no hay contrato para este año, ¿qué pasa? Que no diga que se comen 15 millones, sin más, no hay opción, porque es que el jugador ha llegado al final de su contrato y el día 19 de marzo, que es hoy, ya no está en la plantilla. Con lo cual, todos los años nulos te los comes ese año. Pero como está esta opción extra de un año más, Howie Roseman tiene la posibilidad de cortarlo con posterioridad al 1 de junio y te comes esos 15 millones en 2 años. Este año te comes 4,5 y el año que viene te comes pues, 10 y pico, lo que te falta. Esto es, pues, evidentemente está firmado con el jugador, pero es gracia financiera, ¿no? Es divino tesoro, ¿no? Inteligencia financiera. El caso de Kelsey es muy, muy parecido. El caso de Kelsey, si te pareces aquí mismo directamente, David, hace mucho que no te escucho. El caso Sí, no, de David, estoy vivo. Estaba pensando en lo inteligente de la jugada, porque teniendo en cuenta que el año que viene dices, ostras, el año que viene me voy a comer, con perdón de la expresión, un hostiazo de 10 millones, 100.000 dólares de Fletcher Cox, pero Howie siempre está contando con la subida del cap, por lo tanto proporcionalmente no va a ser tanto que como comérselo este año. Pues lo que claro. decimos es magia. Ojalá pudiera manejar yo mis finanzas así. Sí, claro, lo que pasa es que la NFL utiliza un concepto lineal de reparto del dinero que es muy poco real. Claro, ojalá los bancos también dicen dinero así. ¿Sabes lo que te digo? Te pido un crédito de, ¿qué? Me lo invento, de 20.000 euros y te lo pago 2.000 todos los años sin intereses. Al final es lo que hace Howie. Utiliza ese no intereses para poder prorratear su pago más adelante sabiendo que después el dinero vale menos. Con lo cual, los 10 millones efectivamente que le paguemos a la NFL en salary cap, bueno, que le paguemos no, o sea, que contabilicemos el año que viene, vale mucho menos que este año. En el caso de Kelsey, aquí está la jugada hecha, pero 18 veces, porque el montante que falta por contabilizar de Kelsey es de 25 millones. ¿Por qué ha pasado esto? Porque con Kelsey no hicimos la jugada de cortarlo. O sea, este reinicio que hicimos en el 2022 de Fletcher Cox, en el caso de Kelsey, pues no se ha producido. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no teníamos tanto dinero disponible para... O sea, al final el salary cap es finito y Howie dijo, vale, con resetear a Cox, llego al 0 de salary cap, me quedo en el 0 y estoy bien, porque así ya me he reiniciado de este jugador. Pero con Kelsey, pues bueno, pues no se hizo. La historia de Kelsey, bueno, pues es parecida, ¿no? Él se fichó, se drafteó en el año 2011, sexta ronda, número 191, vaya pique, vaya aquí para un Hall of Fame, espectacular. Un contrato de 4 años por valor total de 2,1 millones por los 4 años, lo cual es absolutamente maravilloso. Y efectivamente, cuando llega al final del tercer año, se le firma directamente 6 años más por valor de 37 millones. Esto está genial, porque aquí, bueno, este jugador no tenía opción de quinto año porque no era un jugador de primera ronda, con lo cual fue una negociación libre, por igual que podemos hacer este año con todos los jugadores que fueron drafteados hace 3, ¿no? Con Devonta o con cualquier otro de ese draft, ¿no? ¿Qué hizo esto? Bueno, pues esto hizo que llegáramos al 2019 con un año más de contrato que le quedaba, se firma 24,5 millones de una reestructuración de contrato y extensión a la vez. ¿Vale? ¿Qué es lo que hicimos aquí este año? Pues una jugada doble. Es parte del salario base de ese año, que era el más grande, porque ese juego siempre se deja los salarios base más grandes para el final, lo convertimos en signing bonus del nuevo contrato que vamos a firmar. Y entonces esto nos hace firmar, bueno, pues
como rebajar el precio del último año a cambio de pagarlo más tarde. Bueno, esto al final nos hizo llegar, pues en el año 2022, sin contrato a Kelce, firmó un año extra por un valor de 14,25 millones ya el año pasado. ¿Qué pasa? Que al no haber reiniciado la cuenta, el pufo de signing proteado que llevamos es muy grande. Fíjate que en 2023, ¿no? Ese signing bonus arrastrado era de 9,5 millones contra el cap. En el año 2024 todavía, este año sería de 8,6 millones, pero es que atención, en el año 2025 7,2, en el año 2026 5,2, en el año 2027 3,2 y en el año 2028 $600,000. O sea, es que hemos ido año a año echando para atrás la bola y bueno, aquí se nos ha hecho un poco grande. La bola es de 25 millones, como decíamos. ¿Podemos cortar al jugador? Imposible. Tú no puedes hacer que llegue el día 1 de la temporada esta, ¿no? Lo que sería el miércoles de la semana pasada, cuando se ve la agencia libre, no puede llegar a ese jugador sin contrato, porque los 25 millones, como hemos dicho, te los comes íntegro ese año. ¿Cuál es la jugada? La misma que con Fletcher Cox. Tienes un año extra al final de extensión a elegir por el jugador, que se hace automáticamente, o sea, se hace efectiva al principio del día 1 del jugador, el famoso option, ¿no? La famosa opción, por el mínimo de veterano. El caso de Cox era un poco más, ¿vale? En vez de 1.200.000, era 1.500.000, que evidentemente no está garantizado. Este año el salario de garantizado sería cero, igual que el caso de Cox. ¿Qué hace esto? Pues que Howell lo puede cortar libremente con designación posterior al 1 de junio y, como siempre, hace que todo el año void, todos los años nulos se coman en 2 años. ¿Cómo nos va a quedar el pufo? Bueno, recordad que este año nos contaría 10 millones contra el cap. Pero en verdad, eso es que es mentira, porque son los 8,5 que he dicho antes, más el 1,5 millones que en verdad no existe. Es 1,5 millones que no le vamos a pagar nunca. Así es que quisiese extender su contrato sin negociar con el equipo. Este 1,5 millones, en verdad, igual que en el caso de Cox, es afirmar por el jugador previa negociación con el equipo. Es decir, nunca los Eagles podrían decir, no, tú tienes contrato de 1 año y medio, no, o por narices tienes que jugar con 1 año y medio, o te corto. Eso no va a pasar, son 2 grandes leyendas, esto está pactado. Si tú quieres seguir, lo que hacemos es que nos sentamos a negociar. Porque tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. Y Howie, además, esto lo hace muy bien. Porque los dos han aceptado las mismas condiciones, que yo creo que han sido buenas para ella, buenas para el equipo. Esto sí es un win-win, ¿no? Que decían de los equipos, no un team friendly, ¿no? Un contrato team friendly. Pero también le da ese espacio al jugador de poder negociar en el caso que quiera continuar. Bueno, como decía, volviendo al tema, el pufo era 25 millones, Howie cortará con designación posterior a 1 de junio a Fletcher Cox, quedando los 8,6 millones que quedaban del signing bonus de anterior y los 16 millones que quedan todavía contarán el año que viene. Es decir, si este año ha subido el cap 30 millones, ¿vale? Y el año que viene, vamos a decir que suba, por ejemplo, otros 30 mínimo, ¿no? Pues se lo van a comer, esa subida se la van a comer íntegra los contratos de Cox y los contratos de Cox y el contrato de Kelce. Pero ¿qué pasa? Y efectivamente, como tú decías, la gracia de esto es que esos 30 millones van a contar mucho menos el año que viene que este año. Y por supuestísimo, mucho menos que el año pasado, que es cuando en verdad se los pagamos. ¿Y qué pasa? Porque esto hace que el año pasado tuviésemos la opción de traer a jugadores, bueno, pues como hicimos, ¿no? De traer a Reddick, de traer hace 2 años a Chigane Johnson, de traer a gente que tú lo firmas por 1 año o 2 años, te permiten tener un equipo más competitivo porque tú crees que estás en ventana de ganar. Entonces, ¿qué es lo que hace pensar en este tipo de contratos? Que Howie sigue pensando que estamos en ventana de ganar. ¿Por qué? Porque si no, cortaría al jugador con fecha de hoy. Y te cobra los 25 millones hoy. Pero no, tú dices, no, prefiero guardarme esos 16 millones para el año que viene porque creo que con esos 16 millones puedo hacer el equipo más competitivo. Que fue, ojo, lo que no hizo con Cox hace 3 años. Con Fletcher Cox dijo, lo corto ya, me como todo el pufo este año y se acaba la jugada. Y así ya he ganado salary cap para el año que viene, que creo que voy a ser más competitivo, porque tengo un equipo joven, porque no veo una opción en el mercado libre que me mejore, por lo que sea. Total, esto todavía nos hace entrar, bueno, todavía nos queda un montón de millones y fíjate la off-season que estamos teniendo, ¿eh? Con Barkley, o sea, ha sido una off-season muy interesante. Y esto es el tema del retiro. Te falta una pregunta, David. Pregúntame. Sí. ¿Cuál es la pregunta que tienes que hacer, Feca? ¿Te acuerdas o no? Efectivamente, a ver, yo te quiero preguntar.
ahora mismo Jason Kelce tiene estos 4 años, ¿vale? Nulos. Él se ha retirado mañana, o mañana no, dentro de 2 años. Él decide que quiere volver, por lo que sea, pues se aburre en su casa y decide que quiere volver. Los Eagles le dicen, oye, te quedan esos 2 años que tienes vacíos o que tienes nulos, son de contrato, tienes que venir con nosotros, o todavía le quedan esos 4 años. ¿Qué es lo que pasa? Si Kelce, por ejemplo, dice, bueno, es que yo quiero jugar en Cleveland, porque yo nací en Cleveland y yo quiero jugar en Cleveland. Tienes 2 años de contrato, tienes 4, ¿qué es lo que pasa aquí? Vale, esto es muy, muy interesante. Lo primero que hay que distinguir los años void, ¿vale? Los nulos, los que no existen, con los años de firma de verdad. En el caso de Kelce, este año 2024 sí es un año de verdad, porque en su contrato parecía que era un año con un salario base de 1,2 millones y que en el caso de que el jugador quisiese se podía negociar ese salario, pero es un año de verdad. Sin embargo, el año 2025 no es un año de verdad, es un año nulo. ¿Qué pasa? Que le queda un año todavía de contrato real a los dos. Si volviesen el año que viene, ese año de contrato sigue siendo vigor, porque la NFL cuenta las temporadas no por años naturales, sino por años jugados. Mira, hay ejemplos en el que esto ya ha pasado en la anterioridad y está muy bien traerlo aquí, que es, bueno, pues el ejemplo de Marshall Lynch, ¿no? Que le pasó con los Seattle y con los Raiders y luego la vuelta a los Seattle. ¿Qué pasó en el caso de Lynch? Por lo que tú decías, que estaba en los Seattle Seahawks, le quedaba un año de contrato y decide retirarse. Perfecto, tú te retiras, con toda la de la ley no hay ninguna historia, pero luego al año siguiente directamente dices que ya tú quieres jugar con los Raiders. ¿Qué pasa? Que tu derecho de ese último año, por tu contrato, lo sigue teniendo los Seattle. Todavía tenía contrato con Seattle. Porque ese año no lo había jugado. Y entonces, pues efectivamente, los Seattle hicieron un intercambio a través de bueno, no fue mucho, ¿no? Una sexta, hemos leído por ahí, ¿no? Antes, ¿no? Y demás, pero tuvieron que pagar los Raiders ese traspaso. Fíjate que esto también pasa con las opciones de quinto año e incluso con los franchise tag. El caso más famoso del último año es el de Le'Veon Bell, ¿no? Con Pittsburgh fue, ¿no? Con los Steelers. Le'Veon Bell decide no firmar la etiqueta de quinto jugador, o sea, de quinto año. Decide no firmar el franchise tag. El franchise tag, eso es. Renuncia a jugar bajo el franchise tag y que esto le hace no poder jugar con ningún equipo más. ¿Qué pasa al año siguiente? ¿Se queda libre? ¿El jugador, el equipo ha perdido ese derecho de franchise tag? No lo ha perdido. El jugador no lo ha firmado, por lo tanto el jugador sigue estando exactamente en la misma situación que el año anterior, solo que ha pasado un año más. Ellos podrían volver a ponerle el franchise tag que tendría exactamente el mismo valor que tenía el año anterior, porque sigue siendo el mismo franchise tag. Es que no se ha ejecutado todavía. A ver, esto es un poco injusto para los jugadores en ese sentido, puede ser que sí, pero también te defiende frente a un posible retiro y una vuelta, porque los contratos, bueno, en principio están muy, 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 muy cerrados en este sentido, pero tiene que ser así, ¿no? Le pasó a Brady con su retirada y su no retirada, también hubo, pasa que eso fue del mismo año, ¿no? No hubo un año vacío ahí entre medias, ¿no? Cuando hizo la maguiña, ¿no? Pero al final tiene que ser así, ¿no? Así está implementado en la NFL. Mira, frente al retiro queda una cosa más, como dato curioso, y ya con esto cerramos, que es la famosa regla Barry Sanders. ¿Sabes quién fue Barry Sanders, David? ¿Te has visto el documental? De veres. Barry Sanders es el hermano del Kentucky Fried Chicken, ¿no? Del coronel. Bueno, Barry Sanders fue el mejor running back de la historia de los Lions y probablemente, bueno, de la NFL. ¿Qué le pasó a Barry Sanders? Detrás de Rashad Penny. Perdón. Detrás, sí, perdón. Bueno, Barry Sanders, bueno, pues tan amado como odiado a parte iguales, ¿no? El Lion por lo que hizo, ¿por qué? Porque se retiró en lo que de momento era el prime de su carrera. Bueno, pues la NFL le puso una norma a raíz de esto que se le llama la regla Barry Sanders, por la cual el equipo puede reclamarle al jugador la parte proporcional, atención, del signing bonus de los años que haya firmado, que él ya ha cobrado, pero el equipo no lo ha podido disfrutar. Bueno, esto es un poco feo, ¿no? Es como que si tú dices, bueno, imagínate, ¿no? Que yo firmo 5 años, 50 millones, ¿no? Y un signing bonus, pues, de 40 millones, ¿no? Y luego resulta que me retiro a los 4 años con el último año, pues bueno, el equipo, por esos 40 millones me podrían pedir ese 25% que todavía el equipo como que no ha disfrutado, y sin embargo el signing bonus era por toda la totalidad, ¿no?
Esto, bueno, no se suele hacer muy oficial en el caso de que se ejecute, pero bueno, esta regla existe, ¿no? Ese equipo tendría derecho a que se le devolviese esa parte proporcional. De hecho, lo que si se pusiese requisito, como el signing bonus de Kelsey y de Cox fue firmado por, en verdad, 2 años, podrían pedir la mitad del signing bonus a esta gente. ¡Ojo! Yo estoy convencido de que si esto lo necesitaran a efecto de cap para el año que viene, lo harían. Y probablemente Kelsey y Cox lo aceptaran. ¿Por qué? Porque tú luego los puedes refirmar como agentes del equipo y demás, y esto queda entre tú y yo, y la liga me devuelve el dinero, y en verdad la liga lo que hace es devolverme espacio en el salary cap, pero yo el dinero te lo dejo a ti pagado. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa ya es que luego esto, te firmaré yo un contrato de entrenador asistente o de recoge pelotas. pasa es que esto no trasciende pues porque no trasciende. Estas son ya los contratos son demasiado públicos, esto no trasciende, pero en principio esta forma de hacerse sobre el papel, sobre el convenio de los jugadores, se podría hacer. Y poco más, poco más. Si de pronto vemos que desaparecen 16 millones del salary cap del año que viene, pues ya sabemos qué ha pasado, ¿no? En el caso de Cox o en el caso de Kelsey, pero no pasará porque ya te digo, en principio esto sería un feo para el jugador en el caso de que y más a estos jugadores. Sí, esto es muy difícil que pase, puesto que el dinero además tú ya lo has pagado. ¿A qué más te da, ¿no? Si tú has jugado con las normas del juego, pues ya una cosa es hacer normas y otra cosa es hacer trampa, ¿vale? Esto sería, en mi opinión, hacer trampa. Pero ahí está. Y escúchame, se nos ha quedado un poco larga, creo, ¿no? La píldora, pero bueno, yo creo que ha estado interesante, ¿no? No todo puede ser breve. Estábamos hablando de 2 jugadores. Entonces, si hablamos de una media de 15 minutos en una píldora normal, 2 jugadores deberían ser 30. Ya vamos 20 y pocos. Todavía tenemos minutos a deber en el salary cap de minutos. Pues sí. Y ya está. Y hasta aquí llega el jugador que se retira. Esta es la píldora de retiro de jugadores, claro que sí. Pues muchas gracias, Miki. Gracias a vosotros también por escucharnos. Esperamos que nos haya quedado o que os haya quedado más clara la situación de Kelsey y de Cox. Desde aquí os agradecemos una vez más que estáis apoyando y escuchando nuestras píldoras verdes y os mando un abrazo muy fuerte y no os digo más. Fly Eagles Fly. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.